Don Joaquín Rivera Chamorro, bienvenido a este canal. ¿Cómo está? Bien hallado, una vez más, porque ya somos casi un matrimonio. Sí, 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 sí. Bueno, que conste que esta vez haré yo las preguntas, lo digo porque la última vez estuve yo en su programa. Me ha gustado mucho, no, primero una pregunta de examen, pero muy fácil, a ver si sabe qué es esto que tengo aquí detrás. Si algo me suena, sí, es la puerta de Alcalá, con el rostro de Lenin en el centro y con el rostro de Molotov en el lado que está usted tapando ahora mismo, que entonces no era ministro de Asuntos Exteriores, estaba en el Politburó. Son líderes de la Revolución Rusa de octubre de 1917, en una conmemoración del 20 de aniversario en Madrid, en octubre del 37. Este aniversario se celebró prácticamente durante un mes y todo Madrid se adornó con bustos de Stalin, de líderes soviéticos, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir que ha pasado con nota alta, altísima la prueba, ¿eh? Pero bueno, en realidad la foto es suya, hasta la ha coloreado usted. Por eso quería yo hablar de esto. Déjeme antes que nada presentarlo. Bueno, yo creo que don Joaquín Rivera Chamorro ya no necesita presentación y menos en este canal, pero en todo caso que lo sepan, ¿no? Bueno, es un hombre más, bueno, más que nada porque casi usted ya es una estrella de YouTube. En todo caso, como saben, en fin, tienen aquí su biografía militar con más de 30 años de servicio, cuerpo de ingenieros, arma de ingenieros, perdón, que quede claro, desplegado en varios países, Bosnia, Kosovo, Líbano, Afganistán, etcétera, etcétera, y luego tiene también, bueno, tiene ya una amplia obra publicada. De hecho, saben que lo pueden seguir también en YouTube, tiene un canal también que es este de aquí, lo pueden seguir especializado en guerra civil, donde es un verdadero experto. Evidentemente también, perdón, lo pueden seguir también en X, ¿no? Y lo que decía, el otro día me hizo gracia porque vi este post en X hablando precisamente de eso, de la influencia de la URSS en la República durante la Guerra Civil Española. O sea que dije, esto es una ocasión, la pintan, iba a decir, la pintan calva para hablar de eso. La verdad es que me hizo mucha gracia porque puso bastantes fotos de ese Madrid republicano que se estaba celebrando la conmemoración de la revolución rusa, ¿no? Sí, la de octubre del 17, la primera revolución, ¿no? Anterior a la Guerra Civil Rusa. Eso es la glorieta de Bilbao, con el busto, con una pintura alegórica de Vladimir Ulyanov, de Lenin, y bueno, pues varios edificios en Madrid que se utilizaron para adornar toda la ciudad con estos motivos. Hay una especie de fascinación por la Unión Soviética que se ve muy clara en la prensa, sobre todo cuando uno va a la hemeroteca. El diario Ahora, por ejemplo, que fue un diario tradicionalmente republicano, cuyo subdirector era Chávez Nogales, que representa un poco a la tercera España, esta que no se veía identificada con ninguno de los dos bandos de la guerra civil, porque no hay que olvidar que el bando republicano quedó un poco atrapado por la situación internacional en la que hubo un pacto de no intervención, con lo cual Francia, aunque mandó alguna ayuda durante las primeras semanas, los primeros meses de la guerra, después interrumpió esa ayuda y la República quedó en manos de la Unión Soviética, que fue el único país que de verdad, el único estado que de verdad mandó, pero yo pago de su importe, evidentemente, armamento con un cierto peso, ¿no? Porque México mandó armas ligeras, algo de munición, Checoslovaquia, Polonia, pero realmente la ayuda, tanto en aviones como en carros de combate, como en municiones, vino de la Unión Soviética. También a través de la Comintern, o la Tercera Internacional, que organizó, como todos ustedes saben, las brigadas internacionales, que las brigadas internacionales no venían de países de todo tipo, pero a través de los partidos comunistas de cada país, a través de la Tercera Internacional, que era la Internacional Comunista y que se regía desde Moscú, como todo el mundo sabe también, ¿no? Luego, la influencia Déjeme, del... perdón, don Sí, Joaquín, perdón, le voy a interrumpir, pero como hablando con usted es un pozo de sabiduría, van saliendo preguntas. Habla de las sí, brigadas internacionales, claro, aquí tenemos la imagen de los de la División Azul, que eran fascistas, etcétera, etcétera, sí. que fueron a combatir a la URSS, pero bueno, los de las brigadas internacionales eran comunistas, quiero decir que, hombre, tampoco era una democracia liberal y burguesa, ¿no? Para entendernos. No, claro, pero estamos en los años 30. La fascinación, como estaba diciendo, de la Unión Soviética, igual que había una fascinación por Italia y por la Alemania nazi, ¿no?
en el otro bando, digamos, porque parecía que las democracias liberales estaban superadas, que era un sistema que se había agotado, que era un sistema injusto, que era un sistema de explotación de la clase obrera, explotación y plusvalía, que son las bases del marxismo, ¿no? Es lo que denuncia Marx en su libro El Capital. Hay una clase que está claramente desfavorecida porque se la explota y a pesar de que el patrón consigue pues onerosas ventajas o onerosos beneficios y que no el obrero no es compensado económicamente por su fuerza de trabajo como corresponde. Y de ahí vienen los sistemas comunistas. Claro, cuando todo eso es llevado a la práctica y lo ven los obreros y piensan que en Rusia o que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hay una especie de Arcadia feliz donde todo el mundo vive en unos estándares como a lo que aspira cualquiera, que es a vivir como un burgués, nunca mejor dicho, ¿no? Pues evidentemente no se puede culpar a los comunistas españoles o a la gente que apoyaba al Partido Comunista de España o al Partido Socialista. El Partido Socialista en estos momentos es marxista aún, por supuesto, hasta Surenes va a permanecer en el marxismo hasta 1974, la llegada de los jóvenes socialistas, de Felipe González de Guerra, que son los que se van a ir ligados más a la socialdemocracia, pero hasta este momento, en este momento, el Partido Socialista, sobre todo la rama caballerista, es abiertamente marxista. Bien, pues es normal que haya esa fascinación. Sí, dígame. Perdón, es decir, los obreros querían vivir como burgueses, ¿no? Claro, eso hay un libro muy interesante, a ver si me acuerdo del nombre, creo que es Robert Michels, que es un sociólogo alemán que escribe en 1911 un libro que habla de los partidos políticos Lo y tengo. concretamente, efectivamente, concretamente dice la ley de hierro de la oligarquía. Ese es en lo que se basa, donde habla de los socialistas alemanes, cuando los primeros diputados socialistas alemanes, el libro creo que es de 1911, surgen de la clase obrera, de la clase trabajadora, no surgen de la burguesía, como es el caso de Indalecio Prieto, por ejemplo, en España, que él era periodista y era un director del periódico El Liberal en Bilbao. La mayoría surgen de la clase trabajadora, como surgió Pablo Iglesias o como surgió Largo Caballero. Tras pisar moqueta, hablando en términos coloquiales, y tras vivir igual que vivían los burgueses, que vivían el resto de los diputados, van a comer a restaurantes caros, empiezan a experimentar, como nos pasa a cualquier ser humano, las ventajas de tener dinero, de vivir en mejores casas, de vivir en mejores barrios y pues, evidentemente no van a abandonar sus ideas, pero se van a aferrar al poder para poderse mantener en ello. Esto es algo que está explicado por Robert Mitchell, pero yo creo que es algo que todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, ¿cómo quiere Eh, vivir un obrero? Pues como vive un burgués. antes de entrar con usted, estaba releyendo la biografía de Fouché de Stefan Zweig, que hay una frase que cito de memoria, que es que los que se acostumbran a mandar les cuesta mucho dejar de mandar, que encaja Totalmente. un poco con lo Claro, que totalmente. dice. Yo creo que es algo que va en la condición humana, ¿no? De hecho, ¿qué sucede en los regímenes socialistas o comunistas? Que la sociedad está mental aristocrática, hay un aristocidio, se acaba con todo lo que suponía aristocracia, estoy hablando concretamente de la Revolución Rusa, porque había una monarquía, la monarquía zarista, y esa aristocracia se continúa otra vez con una sociedad estamental, pero la aristocracia pasa a estar en manos de los altos funcionarios del partido. Lo vemos en Corea del Norte, que es una monarquía de tipo comunista. Podría ser el equivalente a una monarquía absolutista del siglo XVI o del siglo XVII. Claro, ¿qué ocurre? Pues que el marxismo al final lo que decía que no hay explotación, para que no haya explotación tiene que haber un régimen comunista donde todo el mundo sea igual, o sea, digamos que se prioriza la igualdad sobre la libertad y al final lo que se consigue, sin querer por supuesto, es que exista una explotación igual, pero para los altos funcionarios del partido. Esto es lo que pasó en casi todos los regímenes comunistas, ¿no? Y lo vemos hoy sobre todo en Corea del Norte.
Es que no, Sí, no sé si me lo dijo usted o me lo dijo José María Faraldo, un profesor universitario, lo entrevisté a raíz de un libro que tiene muy bueno sobre la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa, como todas las revoluciones, era más o menos quítate que me pongo yo. claro. Al En el final, fondo es la democracia, pero bueno, si es una revolución es también por claro, medios o pero métodos violentos, ¿no? porque yo creo que una vez que uno tom come las mieles del poder y prueba, claro, si vives en un palacio, Ceausescu, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático de esto, ¿no? Un señor que viene de la clase trabajadora, de la base más humilde, de repente, 10 años después, está con la reina de Inglaterra en Buckingham en una recepción. ¿Cómo le bajas de ahí para volver a comer un potaje En este caso fue un método expeditivo, pero Ceausescu viene de clase obrera muy humilde también, no lo sabía en este caso. sí, Ceausescu y su mujer, ¿no? Ellos vienen de lo más bajo de la sociedad Por rumana. eso se resistieron tanto, ¿no? Claro. Sí, bueno, Bueno, no hay que quitar la valentía. Nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda. sí, sí, perdón, siempre pasa, ¿eh? En este canal es inevitable, más hablando con usted que, como decía, tiene tantos conocimientos. Oiga, vamos a hacer el recorrido turístico por el Madrid del 37, que es un Madrid asediado, ¿eh? No, no hay que olvidarlo. ¿Esto qué es? Eso es Stalin, eso es la Gran Vía. La Es la Gran Gran Vía, Vía, ¿no? Que la rebautizan Avenida de la Unión Soviética por unos días, sí, ¿no? Creo. por unos días, sí. Durante todo el tiempo que duró esta especie de feria, pues ahí la rebautizan como Avenida de la Unión Soviética. Como digo, hay una fascinación hasta el punto de utilizar esta simbología, esta alegoría que se emplea mucho en los regímenes comunistas de los bustos, de los grandes pósters, del líder, el culto al líder, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se ve a Stalin y el otro creo que es José Díaz, que era el secretario Sí, general efectivamente. Del Partido Comunista de España, con las dos banderas. Si se fija en la bandera española, no está el escudo de la República, ¿no? No aparece ningún escudo, simplemente aparecen los tres colores, el rojo, el amarillo y el morado, pero no aparece ningún escudo. Oiga, cuando habla de fascinación, ha hablado de Chávez Nogales, que es un periodista que uno casi tiene una importante obra publicada que se ha ido recuperando. Es un poco la tercera vía, ¿no? Pero incluso el ahora que él dirige cae en esa fascinación. Claro, porque los diarios pasan a ser instrumentos de guerra, ¿no? Entonces, solo tiene que ir al ABC, a la hemeroteca del ABC, y verá que en algunos de los números de Madrid, concretamente el 37, vemos a Dolores Ibarruri en la portada. Claro, bueno, De un, estaban de un- incautados, supongo, ¿no? En este caso. efectivamente. Entonces, el diario ahora pasa a ser el diario de las Juventudes Socialistas Unificadas, que, como sabe, dirigía Santiago Carrillo, ¿no? El hijo de Venceslao Carrillo, que venía del Partido Socialista Obrero Español, pero que es uno de los que cae fascinados. Además, Carrillo en el 36, antes de empezar la guerra civil, viaja a la Unión Soviética y viene hablando maravillas, porque lo que le enseñan realmente pues le convence, ¿no? Y viene hablando maravillas hasta el punto de que él acaba en el Partido Comunista y son de los que luego van a la Unión Soviética, porque cuando acaba la guerra civil, muchos de todos estos que han sido encumbrados, pues tengan en cuenta que el Partido Comunista al empezar la guerra tenía 17 diputados de 473 posibles. Como la República queda prácticamente limitada a la ayuda soviética, eso trae que los comunistas empiecen a cobrar un protagonismo que no les correspondía por apoyo popular. Eso trae asesores, eso trae que los milicianos comunistas lleguen a mandar cuerpos de ejércitos. Tagüeña manda una brigada con 23 años, manda una división con 24 y manda un cuerpo de ejército con 25. Alguien con 25 años mandando un cuerpo de ejército, estamos hablando de una unidad a lo mejor de 30.000 o 40.000 hombres, es algo completamente impensable. Cuando hablan de Franco, de que era general de brigada con 33 años, Franco nunca mandó una brigada hasta que empezó la guerra civil. Sin embargo, Tagüeña con 23 ya mandaba una, solamente por su militancia comunista. Y él era un simple alférez de milicias cuando empieza la guerra. El, eh, el campesino, el campesino llega a mandar una división, un hombre que apenas sabía leer y escribir. Y cuando digo apenas es que no sabía. Realmente uno lee sus notas, las manuscritas, y era un iletrado. Juan Modesto, con 30 años, manda un ejército
o Lister manda un cuerpo de ejército. Juan Modesto llega a ser general de milicias. Luego estos van a la Unión Soviética cuando acaba la guerra, todos son llevados a la Unión Soviética, los militares van a una academia, la Academia Frunze, donde se les da una especie de baño que luego acabarán utilizándolos para participar de los países satélites de la Unión Soviética y ser generales incluso en algunos de sus ejércitos, como es el caso de Modesto, como es el caso de Tagüeña. Jesús Hernández también es llevado a la Unión Soviética, los políticos son llevados a otro centro, a Jesús Hernández, que fue ministro de Instrucción Pública, a Dolores Ibarruri, a Santiago Carrillo, etcétera. Y estos poco a poco, a los que acaban mal dentro de la Unión Soviética, porque claro, la fascinación desaparece una vez que ven la realidad. Entonces, Tagüeña, Alguno acaba muy desencantado. efectivamente, ahí el franquismo utiliza lo que yo llamo la literatura del arrepentimiento, porque no estaba permitido un libro de El Campesino en España, evidentemente, pero el libro donde critica a la Unión Soviética sí que se edita en España. Igual que Los, digo, los mandos militares que ha citado son los más capaces de la República. no, claro, eran comandantes de milicias. Lo que pasa que cuando llega, tengan en cuenta que cuando se mitifica mucho la formación militar de estos, ¿no? Azaña cuenta en su libro como, en sus diarios, como hablando un día con Sarabia, que era el militar que él Hernández tenía Arabia. de confianza. Herido el 6 de octubre y herido por los anarquistas, no por los franquistas. Sí, Sí. cierto, No, era imposible que la República ganase esa guerra. Solo claro. leyendo a Orwell, el famoso homenaje a Cataluña, que el pobre lleva una. Bueno, primero que lo quieren, está en el POM, viene a Barcelona, está una semana escondido, lo quieren matar y tal. Se veía que la República era imposible que ganara la guerra, con perdón, ¿eh? Claro, porque tenga en cuenta que los militares que permanecen fieles a la República de primeras, todos quedan bajo sospecha y no se les utiliza realmente. Hay unas fotos muy significativas de uno de los generales, el que mandaba la brigada de Badajoz, ay, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que este hombre es nombrado ministro de la guerra durante unos días y se le ve con el mapa y cómo todos están asomados por encima de él, cómo le cogen, cómo a los milicianos me refiero, ¿no? Se pierde completamente la disciplina, que es fundamental en cualquier ejército, y hasta que la República no recupera esa disciplina después de los hechos de mayo del 37, que es precisamente a través del Partido Comunista, porque una de las cosas que dicen los asesores soviéticos, así no se puede combatir, esto es un desastre. En las unidades de milicianos anarquistas sometían las órdenes a votación, entonces no se podía combatir. Y ese es es la El gran gran drama de la República. De de hecho, la yo creo que la República. República comete dos errores. Uno, perder el control del orden público, usted cree que lo ha mencionado Sí, al sí. principio, y luego también abolir el ejército, ¿no? Claro, efectivamente. Para combatir a un ejército tienes que tener otro ejército. Y el golpe de Estado fracasa porque no triunfa en Madrid, no triunfa en Barcelona, no triunfa en Bilbao, no triunfa en las principales ciudades y donde están los principales centros de producción del país. Y sin embargo, no es capaz la República de rehacerse, ¿no? La única ciudad importante que cae en manos de los sublevados es Sevilla, dentro de que tiene un puerto importante, Cádiz, Algeciras, etcétera, pero toda la producción del norte queda en manos republicanas y las ciudades más importantes quedan en manos republicanas. El problema es que la República pierde a la República también. Y cuando digo esto me refiero a que el sistema democrático liberal que representaba la República, que lo era como tal, de hecho, los comunistas y los socialistas querían ir mucho más allá. Ese se pierde una vez que se inicia la guerra porque todo queda en manos de los partidos proletarios. Hasta el punto de que pocos meses después de empezar la guerra, el presidente del Consejo de Ministros será Francisco Largo Caballero y habrá hasta 4 ministros anarquistas. Y los anarquistas no estaban ni en el Frente Popular, porque no habían admitido nunca el régimen republicano. Ellos siempre lo tachaban de régimen burgués. Y tenemos a Joan Oliver, que era uno de los solidarios, de repente como ministro de Justicia. Pues una de las grandes contradicciones también, ¿no? Entonces, el propio Azaña en los diarios se lee perfectamente como él mismo dice, básicamente que esto ya no es nada, no tiene nada que ver con la democracia Oiga, liberal.
déjeme hacer un poco de ciencia ficción. La verdad es, bueno, tengo aquí algún libro que le sonará. No se ve por el croma. ¿Por qué perdimos la guerra? De Diego de Santillán. Y este otro, este es un premio Planeta bueno, lo tengo sin tapas, de un premio Planeta del 76, que es precisamente en el día de hoy. Jesús Torbado. La hipótesis de que la República hubiera ganado la guerra. Hagamos un poco de política ficción. ¿Qué habría pasado si efectivamente la República hubiera ganado la guerra? ¿Hubiera sido la primera república soviética, bolchevique en Europa más allá de la URSS? No porque lo Eh, hubieran querido los republicanos, pero porque evidentemente ellos, el primero que protesta ante esto y que tenía muy en mala vista al anarquismo era el propio Manuel Azaña, ¿eh? Pero primero habríamos asistido a una guerra interna entre anarquistas y comunistas que eran enemigos a muerte. Guerra interna es una guerra civil, otra guerra civil. Pasa, ¿eh? Las Sí, revoluciones generalmente a los dos bandos acaban claro. los dos bandos, aunque sean aquello en Angola, por ejemplo, ¿no? Los dos independientes, luego el comunista y el capitalista se enzarzaron una guerra, no sé si de 13 años, ¿no? Esto es hacer historia ficción, ¿eh? Pero yo creo que no, Sí, sí, no, exacto. porque defendían dos sistemas totalmente distintos. Entonces, si uno queda bajo la esfera soviética, al anarquista lo tienes que eliminar porque no habría aceptado, revolucionario de por sí, no habría aceptado un Estado que es el que presenta la Unión Soviética, que es el que representa al comunismo. La dictadura del proletariado está muy lejos de lo que Bakunin iba vaticinando por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que habría habido seguramente un conflicto interno entre anarquistas y comunistas. Los republicanos de Unión Republicana, de Izquierda Republicana, que habían sobrevivido o que habían quedado durante la guerra, probablemente habrían sido desplazados, porque tampoco tenían una gran mayoría social, también hay que decirlo esto. Esa es la sede de Izquierda Republicana durante la guerra, que era el Banco Bilbao. Ese es el edificio del Banco Bilbao, No todavía quería existe en Madrid. interrumpirle, pero bueno, este es el Banco Bilbao y Es el mismo edificio, este es en esa época. Además, el Banco claro. Bilbao, aquello, claro, Ahí vemos sede de una representado entidad capitalista. esta fotografía me gusta mucho, aparte de los carteles y de los lemas que se pueden leer, ¿no? Si la artillería republicana, en fin, es también una llamada al voluntariado, etcétera, etcétera, pero porque la cara de Manuel Azaña está entre las banderas de Cataluña y de Euskadi, Ah, sí, porque, está aquí, ¿no? claro, durante la guerra civil Cataluña y Euskadi forman entes prácticamente, o sea, superan con mucho las regiones autónomas que estaban Sí, sí. contempladas en la Constitución y se hacen prácticamente estados semi-independientes, ¿no? Bueno, la Con, una, Generalitat crea su propia Consejería de Defensa, ¿no? Un con poco la, con, rozando rozando el larguero, ¿no? claro, Y ellos, ya diga, diga, don Joaquín, le han interrumpido. Diga, diga. no, me refiero que asumen una serie de competencias que no les correspondían, por supuesto. Y ya sabe lo que dijo Azaña en sus memorias, ¿no? Al final, que era muy amigo con Pancha, acabó bastante harto. Lo más importante de los políticos catalanes es tenerlos lejos, más o menos. Sí, bueno, porque también es cierto que durante la guerra civil el gobierno catalán que también, yo a Companys me parece un hombre que creo que, igual que Azaña, creo que estaban completamente atormentados, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Ellos habían coincidido en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, los dos, tanto Companys como Azaña, antes de que cada uno hiciera sus propias derivadas. Companys acabó siendo el abogado del anarquismo, ¿no? Porque al final defendió, ¿cuántas causas de anarquistas defendió en los años 20, ¿no? Él, junto a Lairet, que era digamos, su alma mater, y juntos estaban en el bloque autonomista, pero nunca fue un independentista. Era un señor con una gran mentalidad de izquierdas, un señor que viene de la burguesía también, pero con esa mentalidad de defensa de los valores de la clase obrera, etcétera, etcétera, y que luego fue derivando a lo que fue derivando. Pero claro, se va a ver precisamente semisecuestrado, sobre todo por los anarquistas durante la guerra civil. Y él está atormentado porque es que hay 8.000 muertos bajo su mandato de la presidencia de la Generalitat. Y aunque se le acusa de ser el responsable, claro, es el responsable último, eso sí que es cierto, es el presidente de la Generalitat, ¿no? Pero se le acusa de ser responsable, sí que firmaría sentencias de muerte, evidentemente, porque estamos Pero ante la guerra firmó civil. el otro día los de Vox hicieron un homenaje a las víctimas
de Companys o bajo la presidencia de Companys en el Parlamento catalán, en plan herejía y tal, porque ya saben que es una figura, bueno, tiene incluso el nombre de un estadio, el Estadio Olímpico, ¿no? Pero hay sentencias firmadas de muerte por Companys. Yo he visto alguna, vamos a ver, es ¿Alguna? normal, él como presidente de la Generalitat, es normal Enterado estaba, claro. claro, en la guerra civil, ¿no? Pero yo soy consciente de que trata de salvar vidas, no solamente él, sobre todo a través del consejero de educación, el consejero de educación, que era se me ha ido el nombre ahora, el poeta de Maciá y el Ventura compañero de Gasol. Maciá, Ventura Gasol. Ventura Gasol, que además había sido seminarista, es uno de los hombres más activos porque en Cataluña casi hay un clericidio, ¿no? O sea, realmente el tema religioso, los anarquistas desde el momento que tienen el poder de las armas y que tienen la capacidad para poder eliminar a la iglesia, pues se emplean en ello y hay ciertamente hay un montón de asesinatos de religiosos y Ventura Gasol, y me consta que Companys también participa de ello, tratan de sacar los máximos posibles hacia Francia para evitar que los asesinen, ¿no? O sea que son conscientes de lo que está pasando y también al margen de lo que están haciendo algunos de sus socios de la mesa de milicias antifascistas, van tratando de salvar las máximas vidas posibles, pero no pueden controlar toda la situación, ni mucho menos. Las patrullas de control, es que los primeros 6 o 7 meses de la guerra civil, tanto en Barcelona como en Madrid, que ahí son dos casos muy parejos, es un desastre, queda en manos prácticamente de terroristas, ¿no? Me refiero a la parte esta que tiene que ver con las matanzas. Pero ahí hay una responsabilidad, no me refiero a Companys, pero aquí yo recuerdo mi abuela, ¿no? Que me lo contaba, ¿no? Es la típica catalanista, pero claro, de misa también, ¿no? Que vio, no les perdonó nunca que le quemasen los santos de la iglesia, ¿no? Las ejecuciones, los paseos, ¿no? Pero Sí. siempre se habla, no, las patrullas de control o los descontrolados. Bueno, descontrolados, ¿no? Porque todo el mundo ya sabía que formaban parte de unas fuerzas políticas, en este caso del anarquismo, ¿no? Pero en fin, no Bueno, eran aquello ahora. Parece aquello, no, hay descontrolados, ¿no? a ver, yo creo que la guerra civil, una de las cosas, porque como estamos tan polarizados hoy día y vemos la guerra como una polarización política actual, no hay nada más absurdo que eso, porque todos venimos de las dos Españas. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Y si no, hago una lista yo qué sé, pongo un ejemplo, ¿no? Por poner una política que ya no esté en activo, ¿no? Cristina Almeida, ¿no? Su padre era alférez de milicias y además de la columna de Badajoz, de la que mandaba Yahweh, por poner un ejemplo, ¿no? Pero O Tony Comín. son Tony muchos, Comín. El abuelo muchos de son. Tony Comín es el que le manda, es el que va de Zaragoza a Pamplona a llevarle los fusiles a Claro, Mola. o los padres del señor Griñán o del Tampoco señor no, Chávez. no, los nietos no son responsables, ¿no? No, Los en hijos de los de absoluto, no, pero me refiero ni que los somos padres al revés. herederos, somos Sí. hijos de las dos Españas. O sea, somos hijos de la España que mató a Lorca y de la España que mató a Ramiro de Maeztu, o de la España en la que murió Hernández, Miguel Hernández, pero también en la que asesinó a Muñoz Seca. O sea, las dos Españas somos Déjeme nosotros. meter a Besteiro también, que fallece en el 40. Claro, también Besteiro efectivamente fallece en la cárcel. Somos herederos de las dos Españas, eso no lo podemos negar. Ya hemos hablado usted y yo alguna vez que la Barcelona de Franco, pues cada vez que llegaba Franco por allí, y no porque repartieran bocadillos, era aclamado entre una absoluta multitud, ¿no? Porque estamos hablando de otra época, estamos hablando de algo hace 90 años. Nosotros, cuando intentamos hacer estas interpretaciones con nuestra mentalidad de ahora, un comunista de 25 o 30 años de edad, que se había criado en una fábrica del textil en Barcelona, explotado, cobrando un salario casi mísero, que vivía en los suburbios de la ciudad y que al que le decían que el sistema comunista le iba a dar las oportunidades que no tenía en el sistema capitalista, porque además las clases sociales eran muy impermeables y era muy difícil saltar de una clase a otra, pues claro que compraba aquello. Es que hay que ponerse en los zapatos de ese señor. Y en los zapatos, como hemos estado mencionando antes, que una vez que uno tiene cierto poder o tiene cierto privilegio, somos refractarios a cederlo. Pues el que tuviera tierras,
no quería que le expropiaran la tierra, como es lógico. Es que, perdón, es que ahora que habla, tengo este libro aquí, siempre lo tengo a mano porque resulta que hay el mapa de los países, no sé si lo van a ver, los países, los regímenes autoritarios, dictatoriales o totalitarios en la Europa de los años 30, que excepto Inglaterra, Francia, los países nórdicos, Suecia, Noruega y Checoslovaquia, todo el resto cayó en la tentación Y, totalitaria, ¿eh? y Francia, a Francia le Ale- faltó esto. le faltó eso, el famoso 6 de febrero del Antes 34, ¿no? del Sí, 4, a Francia le faltó efectivamente, ¿no? esto. Pero claro, bueno, hablamos de la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, la España Franco, pero en fin, Polonia, el padre de la patria polaca, Pilsudski, el general Pilsudski acabó siendo un dictador, la Unión Soviética también, ¿no? Y luego, pues claro, bueno, los países bálticos también, dictaduras, y luego Rumanía, Austria, Hungría, Claro, Yugoslavia, porque Bulgaria, es Grecia, necesario. Turquía, Parecía que Portugal. el sistema liberal había sido superado y entonces había dos opciones. Uno a través de uno de clase, que sería el sistema comunista, donde solamente queda una clase, que es la clase trabajadora, donde además es obligatorio trabajar. En la Constitución Soviética del 36, igual que lo dice la Constitución del 78 en España, trabajar es un deber, nadie puede vivir sin trabajar. Precisamente iba orientado al tema de los aristócratas, ¿no? Que vivían de las rentas, y luego tenemos la otra, que es el corporativismo, que es que las clases sociales trabajan entre sí, basada básicamente que son los fascismos, ¿no? Que los fascismos también son revolucionarios. O sea, claro, ahora se interpreta el fascismo como la clase, la política conservadora. No tiene absolutamente nada que ver, evidentemente, ¿no? O sea, es más, luchaban contra eso. No, y el fascismo cuando llega, cuando irrumpe, se ve como algo modernizador, en cierta manera, ¿no? Frente a Sí, las decadentes democracias liberales. Yo recuerdo haber leído una entrevista a Mussolini en el New York Times, creo que era un periódico americano, y le dicen, oiga, ¿y a qué aspira, no? Ahora dice, a que, más o menos, a que los trenes lleguen a la hora. Y luego había un truco que hacían los funcionarios italianos, que es que iban con dos sombreros a trabajar. Antes se llevaba todo el mundo sombrero, ¿no? Y siempre lo dejaban ahí colgado en la percha para, ¿dónde? No, habrá salido, está por aquí porque veo que está el sombrero, cuando evidentemente se había ido, no sé, a desayunar o a su casa o lo que fuese. Oiga, vamos a continuar en ese recorrido turístico, por lo que decíamos, por el Madrid de los años 30, pero como seguramente me olvido, quiero hacerlo antes dos preguntas, ¿no? La primera, usted ha hablado de la fascinación de la Unión Soviética, pero hay esa sí. famosa anécdota de Fernando de los Ríos, socialista, que por cierto juega un papel fundamental en la recuperación de la Generalitat, pero que se va también a la Unión Soviética y en un encuentro con Lenin, es una anécdota que él cuenta, Lenin dice, no, esto es la libertad, más o menos, dice, y él dice, la libertad, y Lenin dice, ¿libertad para qué? Para ser libres, ¿no? Es Claro. curioso, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Claro, porque ahí es donde viene el gran partido proletario en España, es el Partido Socialista Obrero Español, y tiene en sí mismo muchísimas vertientes y muchísimas corrientes distintas. Y Fernando de los Ríos, precisamente él está acompañado de Anguiano. Anguiano es uno de los que participa en la huelga general revolucionaria del 17 y es uno de los que va a fundar el Partido Comunista Obrero Español o el Partido Comunista Español, que fueron las dos derivadas que se dieron en esos grandes congresos del PSOE, donde se decidía si se alineaban con la Tercera Internacional o no. Las juventudes querían ir hacia la Tercera Internacional, querían ir al comunismo, y sin embargo la directiva, todos los que formaban parte del Comité Federal, pues Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Julián Besteiro y Pablo Iglesias, no querían ir a la Tercera Internacional, querían permanecer, no en la segunda, porque ya no existía la segunda, pero de ahí Pero surge. Largo Caballero era el sector más izquierdista del PSOE, ¿no? Hay un PSOE revolucionario y... Largo Caballero cambia, va Ah, con la guerra. evolucionando, Ah, no claro, sabía. va evolucionando. No, no, Largo Caballero antes de la guerra, él es plenamente revolucionario, pero Largo Caballero fue consejero de Estado de Primo de Rivera. Bueno, ahí hay corramos un tupido velo sobre, sobre el Partido ¿No? Socialista, los partidos de izquierda, incluso los sindicatos con la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Oiga, pero No, por porque ejemplo, nos vamos a ir ya por las ramas definitivamente, pero el papel del PSOE con la revolución de Asturias,
Hay Belarmino Tomás también, diputado socialista, ¿no? Y además otra cosa, yo nunca he entendido, hay un libro de Pla que lo dice que, bueno, según él los mineros de Asturias estaban relativamente bien pagados, ¿no? Pero nunca he entendido lo que querían los mineros de Asturias, ¿no? Instaurar una república bolchevique en Asturias. No he entendido, pero eso ya no se lo pregunto, cómo es que Companys sale en defensa de los mineros de Asturias, con el 6 de octubre. Pero el papel del PSOE en la revolución de Asturias es importante. Bueno, es que también se ha mitificado mucho la revolución de Asturias, pero en realidad Sí, sí, sí. era una revolución en toda España, dirigida por Largo Caballero y con auxilio de Indalecio Prieto, que él también se autoculpa y de hecho forma parte de los negocios para traer armas para que se inicie esta revolución. Era una huelga general revolucionaria que se produce al incluir 3 ministros de la CEDA en el gobierno de Lerroux, y es ahí, a partir de ese momento, cuando se tiran o sea, las revoluciones en todas partes. Lo que ocurre es que en Madrid es sofocada inmediatamente, en Barcelona, que el Partido Socialista Obrero Español no tenía ninguna fuerza y era quien dirigía la revolución, no tiene apoyo de los anarquistas, y es Asturias en el único lugar donde los anarquistas, que son minoría, acceden a la revolución. Y de ahí se forma un comité revolucionario Mm. donde están todos los partidos. El POUM no existía entonces, pero existía el BOC, que era una especie de la embrión del POUM. Bloc Obrero y Camperol. Eso es, el Bloque bloque obrero obrero y campesino. campesino. Y entonces, No, diga, perdón. hay un libro muy interesante, porque claro, todo lo que se después, yo es que me gusta mucho ir a las fuentes primarias, ¿no? Y hay un libro muy interesante de Solís, que era el líder del bloque en Asturias, que lo escribe en 1935 desde la cárcel. Y ahí, porque ahí no está adulcorado, ni el libro no está manipulado por las posibles derivadas posteriores o tras conocer lo que va a pasar después en España, ¿no? Y él habla, bueno, por supuesto, no trata de justificar los asesinatos iniciales, denuncia la represión posterior, la represión sobre todo de la legión, regulares, de las tropas que vienen de África, pero habla de ejército rojo, en Asturias en el 34, ¿eh? Él habla de unidades, de ejército rojo, de secciones. Es muy interesante porque es uno de los líderes del comité revolucionario, concretamente el que representa al BOC, y cómo cuenta de primera mano todo lo que él ve como revolución. Y habla claramente de que se va a instaurar la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Y ya digo que es un libro, digamos, virginal, porque uno lee perfectamente cuál es la idea de uno de los revolucionarios, en este caso de Solís. Es que Ahí, déjeme. sí. Perdón, diga. Esto del No digo ahí online que es terrible. diputados no solo está Bernardino Tomás, no solamente está Largo Caballero, también está González Peña, que es además el líder de verdad del Comité Revolucionario. Bernardino Tomás toma el relevo posterior y es el que entrega la ciudad de Oviedo ya al final, y luego González Peña sería detenido posteriormente porque se consigue esconder, llega un momento en que el Comité Revolucionario se tiene que disolver, pero bueno, toman la fábrica de Trubia, lo único que le faltan son espoletas, porque tenían todo para poder... Sí. eh, Esto, no, y otra cosa también. Esto no es una pregunta, es una afirmación. Todo por 3 ministros de la CEDA. Yo siempre, que además habían ya, ganado. Es que cuando un partido gana, lo que quiere es, oiga, me toca a mí el gobierno. Eso de que el follón ese por 3 ministros de la CEDA que habían ganado, incluso eso de, no, el bienio negro, ¿no? ¿Por qué se le llama bienio negro? Bueno, porque gana la derecha. Bueno, la República, bueno, de hecho, ellos tampoco toda esa, intentan anular ya, la república ni reinstaurar la monarquía, ¿no? claro, toda esa mitología posterior del bienio negro y tal, esto viene más por la prensa después del 19 de febrero del 36, después de las elecciones, el 16 de febrero, pero que el gobierno lo toma el 19. Viene más por ahí, sobre todo el diario La Libertad, ¿no? Que es uno de los diarios republicanos que se tira más hacia la izquierda a partir de ese momento y que empiezan a hablar de todos los días ponen una columna con lo de Asturias, porque durante todos los años de los gobiernos de derechas no se habla de Asturias y en la prensa todo lo que se cuenta es el relato del gobierno, no se cuenta el relato de los que han sido detenidos, etcétera, etcétera. Ese relato pasa a posterior
y lógicamente se magnifica, se habla de 30.000 muertos, en fin, se utiliza propaganda para, primero para las elecciones y después posterior, porque se autoriza, a pesar de que a partir del 19 de febrero del 36, España no tendrá ya libertad de prensa hasta 1978, porque van a vivir en un permanente estado de excepción. No están en estado de guerra, pero sí en un permanente estado de excepción, precisamente por los problemas de orden público después de las elecciones del 36. Sin embargo, la Yo, libertad va a continuar con su serial del tema de Asturias, ¿no? Yo me acuerdo que eso una vez se lo pregunté a Juan Carlos Girauta, periodista, ahora diputado de Vox en el Parlamento Europeo, porque tiene un libro sobre hazaña y le entrevisté, quedó en el otro canal, pero y le pregunté, oye, por qué bien? No, no sé si en Antena o después, ¿no? Digo, ¿por qué bien o negro, no? Su teoría es que la historiografía de Asturias la habían hecho los comunistas y por lo o incluso la historia la historiografía de ese periodo la habían hecho, pues eso, ¿no? Historiadores que Claro, porque procedían un poco del materialismo histórico, ¿no? claro, ahí está, cuando uno va a la prensa, yo sabe que he estado prácticamente en inmersión día a día con la Sí, sí, prensa sí, me de toda consta. esta época. Cuando uno va a la prensa del 34, incluido el diario Ahora y los diarios más moderados, lo que representan, porque ellos, los periodistas, van a visitar Asturias después de los combates, hacen fotografías de los edificios, de la destrucción, es una destrucción importante, se ensalza a López de Ochoa, al militar catalán, que es el que hace el que en ese momento mandaba la segunda inspección militar y que es el que se hace cargo del mando de tropas sobre el terreno, aunque hablan de Franco, pero realmente Franco es nombrado asesor del ministro de la Guerra, básicamente porque Gil Robles, que no era ni ministro, le dice al ministro de la Guerra, que era Diego Hidalgo, que no se fiaba de el jefe del Estado Mayor Central en esos momentos, que era el general Masquelet, porque era un hombre muy próximo a Manuel Azaña, un general de ingenieros también, Masquelet. Entonces, traen a Franco para que desde el Estado Mayor Central, no mando de tropas, desde el Estado Mayor Central, asesore al ministro de la Guerra y él es el que toma la decisión de que la legión irregular desde las fuerzas de África se dirijan hacia Cataluña y hacia Asturias. En Cataluña, la buena gestión de Batet hace que el golpe de la Generalitat se elimine en 8 horas y cuando llega la tercera bandera de la legión, que desembarca en el puerto de Barcelona, ya no haya nada que hacer. O sea, está todo, la situación está controlada. Sin embargo, en Franco no se Asturias, lo Fran Franco no se lo perdonó porque lo hizo fusilar luego en la guerra civil, más o sí, bueno, menos. hay más cosas Bueno, ahí. el fusilamiento es La relación entre Batet y Franco es muy interesante, porque hay más tela de la que arde. Porque bueno, ya Batet, hablaremos otro día. Vamos, sí, porque con usted es que empezamos a abrir temas. Déjeme terminar la ruta turística por Madrid. Esto es la estatua de Espartero, ¿no? El monumento. En su estado original, en su estado actual, y esta, ¿no? claro, efectivamente, es la estatua de Espartero, ¿no? Del general liberal. Y ahí, como ven, Rusia 1937, no sé si puede usted ampliar la imagen por la parte de abajo. No sé si será posible porque se te come. A ver, sí, un momento. Se ven Bueno, unas ahí fotos, pero no distingo tampoco. sí, bueno, pues abajo pone Ah, Rusia tiene una vida feliz. Ah, el efectivamente. obrero soviético tiene una vida. Ah, no me había fijado. Claro, y ahí Oh, aparecen fotografías, lo que digo yo de la Arcadia feliz, ¿no? De que el obrero vivía, se iba de vacaciones, eso aparece en el diario ahora, ¿eh? Salen obreros órale. esquiando, sale gente esquiando, como que el obrero estaba de vacaciones esquiando y tal. Es una forma de vender la Unión Soviética, que lógicamente estaba muy lejos de la realidad en ese momento, pero que hace que entendamos también cuál es la postura evidentemente, de los que leían eso y pensaban que era cierto, ¿no? Déjeme hacer una última pregunta. ¿La ayuda militar soviética salió gratis? ¿El famoso oro de Moscú? ¿Se quedaron algo? ¿Se lo quedaron? Quiero decir, en todo caso, ellos se cobraban eso, todo el envío de material de guerra, ¿no? Claro, como sucede en toda guerra, y en la guerra civil española más todavía, la peseta se devaluó y prácticamente quedó inservible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen los estados para que cuando esto sucede? Pues, lógicamente, sus reservas de oro, ¿no? Entonces, las reservas de oro fueron utilizadas para comprar armamento a la Unión Soviética. No se dio el oro a la Unión Soviética, sino que se empleó como moneda de cambio para conseguir armamento, para conseguir armas. Y
las armas se pagaban, los aviones, los carros de combate, todo esto que se necesitaba, lógicamente había que pagarlo, ¿no? Por ejemplo, al bando franquista hay una serie de créditos. También hay que tener en cuenta que los que apoyaban más el bando franquista era gente con mucho más poder económico. Uno de los que tiene, uno de los que apoyan financieramente, que además con mucha importancia, es Cambó, ¿no? Y la gente de la Liga que está afuera, que están en Francia, desde ahí mandan importantes sumas de dinero. Pues hay una serie de empresarios, la monarquía también, los monárquicos envían dinero desde Francia, y luego además la ayuda italiana y la ayuda alemana, que era más altruista que la ayuda soviética. La ayuda soviética sí que es por venta y lógicamente se paga con el oro de Moscú. Eso Yo, está todo perfectamente documentado, los pagos y los envíos. Luego es un cambio económico, una compra realmente. yo pensaba que entre regímenes, hombre, no hermanos, pero más o menos habrían sido más generosos, No, ¿no? Pero realmente esto obedece, si se da cuenta, aquí hay un momento clave, y ya sí que vamos acabando con esto, que es el séptimo congreso de la Comintern, que tiene lugar en agosto del 35. La Unión Soviética hasta ese momento consideraba a los partidos socialistas, que no se habían querido unir a la Comintern, a la Tercera Internacional, los consideraba como fascistas. Y sin embargo, a partir del 35 hay un cambio de paradigma muy importante, porque empiezan a ver a Alemania como un enemigo potencial que va creciendo y que los regímenes fascistas van creciendo y son a los que se va a tener que enfrentar. Mucho más que a las democracias liberales. Entonces, apoya las posibilidades de pacto entre la pequeña burguesía de los Francia, de frentes España, populares, ¿no? y se crean los frentes populares. Entonces, yo creo que esto obedece a esto, al apoyo a un frente popular, a pesar de que el Partido Comunista, como digo, era completamente irrelevante en términos de apoyo popular. Obedece más a esto, a una, porque no les interesaba que hubiera otro país, otro Estado, además un Estado grande como era el Estado español, a pesar de que económicamente pues, estaba muy venido a menos, pero era otro Estado fascista, ¿no? Luego pues, era su forma de luchar contra eso. Oiga, ya que habla de la Internacional Comunista, déjeme ahora sí hacerle una última pregunta, porque la Internacional Comunista manda los miembros de las brigadas internacionales. Aquí siempre denostamos mucho a los de la División Azul, porque eran fascistas. Evidentemente había fascistas, falangistas. Yo creo que había también jóvenes que, no sé, el espíritu de aventura, el poder comer, ¿no? En la dura posguerra, etcétera, etcétera. Pero siempre son muy denostados. Pero los miembros de las brigadas internacionales en realidad venían aquí para intentar instaurar, hombre, una república comunista, ¿no? Supongo que tampoco es que fuese una democracia liberal occidental No, burguesa claro, no. parlamentaria, ¿no? No, bueno, estas son las típicas mitificaciones de la guerra civil, ¿no? Porque queremos siempre hacer una especie de meternos en la máquina del tiempo y aparecer aquí y darle los mismos valores que tenemos hoy día en aquel momento. Lógicamente, las brigadas Ya. internacionales vienen de la Comintern y son de los partidos comunistas, los organizan los partidos comunistas de las diferentes naciones que participan. El Partido Comunista de Estados Unidos, el británico, italiano, etcétera, etcétera. O sea, que la Comintern es, pues, perdón, las brigadas internacionales son comunistas, son de la Comintern, son de la Tercera Internacional. Después ya los que se alistaran, pues a lo mejor había gente con otras sensibilidades, pero estaban organizadas por los partidos comunistas, ¿no? Y esto era así, es la llamada de la lucha antifascista, que en esos momentos lidera el comunismo, lógicamente. Bueno, señor Joaquín Rivera Chamorro, ha sido un placer otra vez hablar con usted. O sea que para despedirnos vamos a recordar que tiene varias obras publicadas. No les pongo el canal de YouTube porque seguro que lo conocen, pero desde luego pueden comprar, bueno, por comercio electrónico o vayan a las librerías, lo de siempre, el Converso, la biografía de Masía, esta de Crónicas desde el RIF y esta otra. Y sé que está preparando algo, pero no me avance acontecimientos. Muy bien, ¿no? No, estoy ahí liado, que los de la editorial me van a matar. No, no, estoy en ellos, pero bueno, me pasa como usted, que no tengo tiempo ni de respirar. La vida del youtuber es muy esclava. Si yo le contara, No hace falta que me lo cuente. no. Bueno, don Joaquín, ha sido un placer una vez más. Placer es mío siempre hablar con usted. Gracias. Muchas gracias.